Pues fíjese que ya por fin vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc comenzaron a llegar a acuerdos para poder convivir con los usuarios de monopatines y bicicletas sin anclaje. Vecinos de la colonia Hipódromo Condesa 2 votaron a favor de utilizar los cajones de parquímetros como estacionamiento de bicicletas y monopatines sin anclaje. Durante una asamblea en el Parque Cholula, el comité vecinal puso a consideración de los habitantes de la zona 11 preguntas para llegar a un acuerdo ante esta problemática. Tendríamos que asignarles lugares de ecopark, o sea, de los cajones que tenemos actualmente que los opera esta empresa, para que ahí se ubique un cajón específico en donde se estacionen las bicicletas y los patines abajo de la banqueta. Por lo que los vecinos acordaron que las empresas deberán pagar por el uso de estos cajones y que se deberá incluir el monto en los lineamientos finales que emita la Secretaría de Movilidad. Esto con el objetivo de que el 30% de los recursos obtenidos se destinen para mejorar obras de infraestructura de la colonia. Si tenemos un beneficio que podríamos perderlo o verlo mermado por ceder esos cajones de estacionamiento, pues justo es que la empresa que se le van a asignar estos cajones pague a la ciudad y que de eso que reciba la ciudad se resarza también es equivalente al 30% o más. También se sometió a consideración que los niños puedan usar los parques con patines y bicicletas, pero que no sean motorizados y que estén acompañados por sus padres. Además, Rafael Guarneros, fundador de la Asociación de Residentes del Hipódromo, informó que como una medida contra el desorden que generan las bicicletas y monopatines sin anclaje, y en lo que se cuenta con una reglamentación definitiva, se estarán realizando operativos nocturnos para colocar etiquetas con las leyendas vehículo asegurado o agente agresor neutralizado a aquellas que obstruyan el paso o se encuentran en algún lugar prohibido. Con imágenes de Jorge Barajas, Gloria López, 21 Noticias.